Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a una segunda introducción de este curso. En este videito os voy a enseñar las herramientas que vamos a necesitar, ¿vale? Y os voy a hablar un poquito de ellas, hacer como una breve introducción a lo que sería esta parte de herramientas. Os recuerdo un poquito los materiales y si no lo sabéis, tenemos una cajita que os voy a dejar el link debajo del vídeo con todos estos materiales en ritarrita.es, ¿vale? Con toda la herramienta que necesitáis para seguir este curso. Entonces, por un lado necesitaríamos una cizalla que además de cizalla tenga base de plegado para tener dos herramientas en una. Necesitamos una plegadera, que en este caso he escogido esta cizalla porque aparte de ser 2 en 1, aparte de cortar por aquí y tener toda esta superficie de base de plegado, además ya nos incluye la plegadera y va guardadita aquí, entonces es un combo pues súper cómodo y que sale súper asequible porque es como comprar 3 herramientas en una. En el kit vais a llevar una regla de metal para poder cortar con cúter de 45 centímetros o de 18 pulgadas, ¿vale? Una regla metálica. Una base de corte, todo esto es para cortar el cartón, ¿vale? La base de corte para trabajar encima y la regla metálica. Y además de esto vais a llevar un cúter que yo ahora mismo me encantaría enseñaros el que viene, pero no lo tengo. Va a ser un cúter básico, ¿vale? De los que son plateados y con la cuchilla, sin más. Un cúter. Vais a llevar un pegamento de barra y un pegamento líquido, que tampoco son estos, pero los definitivos todavía no nos han llegado, entonces no os los puedo enseñar. Un pegamento de barra y un pegamento líquido y una cinta de doble cara. Los pegamentos es una cosa súper importante en scrap, necesitamos unos buenos pegamentos y la verdad es que usamos bastantes tipos de pegamentos, entonces solo con uno de ellos nos iba a resultar un poco complicado. Sería interesante que si no tenéis el kit pero queréis seguir este curso, que intentéis haceros con los 3 tipos de pegamentos: pegamento en barra, pegamento líquido y cinta de doble cara. Si queréis eliminar alguno, quizá pudierais hacerlo todo con un pegamento líquido y necesitaríais un pincelito o una tarjeta de estas viejas que podáis utilizar para extender bien el pegamento líquido, ¿vale? Pero quizá con estas dos cosas podríais sustituirlo todo. Lo que pasa que vais a ver en el curso que es como muy sencillo jugando con estos 3 pegamentos. Es para mí el combo perfecto de adhesivos. Y ya por último vamos a necesitar unos sacabocados. Os decía en el curso de iniciación que si tenéis un sacabocados de esos que tienen una rueda y que tienen diferentes tamaños, pues podéis utilizar ese. Si no, en el kit os vamos a incluir uno con un agujerito de 3 milímetros y otro con un agujerito de 6 milímetros, ¿vale? Uno un pelín más chiquitito para que queden más discretos los agujeros y otro un poquito más grande para poder encuadernar y que no nos quede todo demasiado justito y apretado, ¿vale? Pues eso, unos sacabocados y creo que esto sería todo. Además, cosas básicas que todo el mundo tiene en casa que no las hemos incluido en el kit porque encarecería y nos da como un poco de pena, porque eso más o menos todo el mundo lo tiene en casa. Va a ser un lápiz o un portaminas y unas tijeras, ¿vale? Eso, pues intentar tener a mano unos, que me imagino que tendréis alguno de ellos en casa. Y sin más, vamos a comentar un poquito el tema pegamentos. Lo vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de los pasos cuando usamos cada uno. Los sacabocados, simplemente comentaros que tienen como una piecita que se agarra aquí, que yo se la he arrancado para poder ver perfectamente por dónde van a troquelar, ¿vale? Porque así me permite ver. Trae una puertita como para que lo que troqueláis no se os vierta por la mesa y que quede aquí guardadito en este depósito. Pero bueno, os recomendaría quitarlo porque así nos tenemos como opción a poder ver qué es lo que estamos haciendo y si no es un poco más difícil, ¿vale? Igual a la hora de usarlos lo iremos viendo en los vídeos. Entonces vamos a empezar con lo más sencillito, que sería cúter y regla, a examinar un poquitito los materiales que incluye
y la base de corte. La base de corte que he escogido para el kit es esta de aquí porque tiene un tamaño muy chulo, que es un A3. Tiene una cara en centímetros, que veis que está todo marcado con los centímetros por la derecha, o sea, por la izquierda y por abajo, y además toda una cuadrícula, que esto nos va a ayudar a la hora de cortar las piezas. A lo mejor no necesitáis usar la regla y poner marcas, sino que simplemente ayudándoos de las reglas de la base de corte, a lo mejor algunos podéis ahorrar. Y luego por la parte de atrás tenemos lo mismo en pulgadas, ¿vale? ¿Por qué tenemos pulgadas? En scrapbooking, como os dije en el vídeo de ayer, esta manualidad viene de Estados Unidos y sabéis que allí el sistema métrico es en pulgadas. Las pulgadas son complicadas de utilizar a la hora de querer hacer divisiones, ¿no? Si tenemos una pieza y la queremos dividir a la mitad y a la mitad, es complicado, o si queremos dividirla en 5, porque al no ser decimal no podemos usar la calculadora de forma normal. No podríamos dividir 12 pulgadas entre 5 y que nos dé algo, porque las pulgadas no están divididas en 10. Como veis, cada pulgada está dividida en 2 piezas, luego en 4 piezas y luego en 8 piezas, luego en 16 piezas, siempre como cada una de ellas se divide al medio, ¿vale? Tendríamos una pulgada que la dividimos en 2 y tenemos media pulgada y media pulgada. Luego cada media pulgada la dividimos en 2 y tenemos un cuarto de pulgada y media pulgada. Luego cada cuarto de pulgada lo dividimos en 2 y tendríamos un octavo de pulgada. Entonces nunca se dividen entre 10, sino que se van dividiendo como a la mitad cada uno de los tramos. De una manera, o sea, yo siempre que lo explico lo quiero que lo veáis de una manera clara. Y lo más parecido que tenemos como muy familiar son las horas del reloj, ¿vale? Las pulgadas, en vez de entenderlas como los centímetros, vamos a intentar entenderlas como las horas del reloj, que todo el mundo sabe que tenemos un cuarto, media y 3/4 de hora, ¿no? Pues esto es igual, vamos a tener un cuarto, un medio y 3/4 de pulgada. Yo normalmente intento no salirme de ahí, quedarme nada más que si estamos, intentar pensar nada más en una de las pulgadas y no en todas para no liaros. Vale, vamos a quedarnos con esta que va del 10 al 11. Vais a ver que vemos una línea más gordita en el medio, que sería el medio, luego una un poco más gordita, que serían los cuartos, y luego la más chiquitina, que serían los octavos. Yo intento, para que no os liéis, quedarme siempre con las más grandes, con la que es un medio y con la que son cuartos. Entonces todo lo demás en principio lo podríamos obviar. Vamos a ver: una pulgada, un cuarto, un medio, 3/4 y la pulgada completa, ¿no? Sería esto. Si yo quiero cortar esta raya de aquí, que serían 7 octavos de pulgada, porque luego esta rayita serían los octavos, sería un octavo, 2 octavos, que es un cuarto, 3 octavos, 4 octavos, que sería un medio, 5 octavos, 6 octavos, que sería 3/4, y 7 octavos. Digamos que los octavos solo vamos a utilizar los impares, ¿no? Porque los pares luego se dividen y se queda otra fracción, ¿no? Entonces, en lugar, para no liaros y que sea mucho más sencillito el seguir los tutoriales, cuando yo quiero usar esta rayita de aquí, os diría un poquito antes del 11. Cuando quiero usar esta rayita de aquí, os diría un poco más de y media. Cuando quiero usar esta de aquí, os diría un poquitito más del 10. Entonces, para que os sea súper sencillo, intento nunca utilizar octavos ni 16avos, porque luego a su vez aquí podríamos poner otra rayita más chiquitita todavía, que serían los 16avos, que solo habría 16avos impares. Pero no quiero que os liéis con eso, quiero que penséis simplemente como si fueran las horas del reloj, y penséis solo en un cuarto, un medio y 3/4 de pulgada, ¿vale? Si os parece un rollo, si os bloquean las pulgadas, no os preocupéis, porque los cursos todos los hemos preparado en centímetros y pulgadas, ¿vale? ¿Por qué quiero enseñaros las pulgadas? Porque son muy sencillas de usar. En realidad es como un bloqueo mental que tenemos nosotros como impuestos de no, yo no uso pulgadas y ya está. Pero en realidad a la primera que les damos una oportunidad, simplemente son muy sencillas de usar.
Y en Scrapbooking nos vienen súper bien por lo siguiente, os lo voy a contar. Bueno, primero porque esta manualidad os digo que viene de Estados Unidos, allí usan pulgadas, entonces todas las herramientas, todos los materiales están diseñados en pulgadas. De tal manera que los papeles, voy a coger un papel cualquiera que tenga por aquí. Los papeles están diseñados en 12 por 12 pulgadas. ¿Vale? Entonces, lo vamos a ver ahora súper sencillo. 12 por 12 pulgadas son como 30,5 por 30,5 centímetros. Esta pieza que mide 12 por 12 pulgadas, yo la puedo cortar al medio, que serían 6 pulgadas, que es una medida muy redonda. Ahora la podría dividir en vez de al medio en 3, que serían 3 piezas de 4 pulgadas. ¿Vale? Estas piezas de 4 por 6 pulgadas las podría cortar en 2, que serían 3 por 4 pulgadas. Es como que el 12 es un número perfecto porque es múltiplo de 3 y múltiplo de 4. Entonces, esto nos permite que los papeles nosotros los podamos dividir en 2, los podamos dividir en 3, los podamos dividir en 4. Cuando yo los divido en 4 me queda la misma medida que si el otro lo divido en 3. ¿Veis que es la misma pieza? Si yo lo divido en 4 me queda esta tira, si yo lo divido en 3 me queda esta pieza. Entonces nos da muchísimo juego a la hora de trabajar. Lo podemos dividir en 6, de manera que nos queden 6 tiritas de 2 pulgadas. Y luego todas estas piezas, aparte de haber un montón de herramientas que son para 3 pulgadas, para 2 pulgadas, para 4 pulgadas, todo pensado en estas dimensiones, ¿vale? Que son como muy jugosas porque son siempre como múltiplos unas de otras, pues nos dan mucho juego porque si os acordáis de la clase anterior, en la que os enseñaba estos álbumes de aquí están diseñados en 6 por 8 pulgadas. Entonces, estas piezas, estos bolsillos vienen de 6 por 8 pulgadas y todas las tarjetas que se diseñan para este tipo de álbumes y fundas son de 3 por 4 pulgadas, que sería esta de aquí que acabamos de cortar, o 4 por 6 pulgadas, vaya, ahora justo no voy a tener ninguna. Bueno, hay fundas de 6 por 4, justo este no tiene, que sería esta de aquí, de 6 por 4 pulgadas. Entonces, si nos acostumbramos a las pulgadas, que es una bobada, que es simplemente darles una oportunidad y ya está, pues nos daría mucho juego luego lo que es el papel de sí, nos daría mucho el papel de sí. Y no solo eso, sino que a la hora de trabajar con estas tarjetitas que ya están como prediseñadas, las fundas de los álbumes que ya están prediseñadas, pues nos resultaría mucho más sencillito, ¿vale? Ahora vamos a intentar hacer lo mismo pensando, voy a coger otro papel, pensando que nuestro papel mide 30,5 por 30,5 centímetros. Vale, a la hora de cortarlo vamos a irnos a los centímetros que están aquí abajo. Yo tengo que cortarlo en 15,2, ya es una medida un tanto más extraña, ¿vale? Para partirlo en 2, para partirlo en 3, ya no lo sé muy bien, porque 30,5 entre 3 serían como 10,12 o algo así, que sería muy complicado de hacerlo, ya no son como tan exactos. Ahora, a la hora de dividirlo entre 2 serían 7,5. Y como veis, todas estas medidas son como con muchos más decimales, no son como tan claras, porque el 30,5 no es divisible entre 3 de una manera como tan directa, vaya, no es divisible entre 4, nos saldrían como particiones de milímetro que ni siquiera las tenemos reflejadas en nuestra regla. Entonces es como que nos limita, luego nos complica un montón la vida, ¿no? A la hora de seguir tutoriales, a la hora de querer como rentabilizar el papel de una manera como tan sencilla y tan directa.
Entonces, la que quiera usar centímetros, sin problema ninguno, sobre todo si estáis empezando, no os vayáis a liar y no os vayáis a complicar la vida por querer utilizar las pulgadas. No obstante, si veis que os gusta, yo intentaría en algún momento hacer el pequeño esfuerzo de intentar adaptaros a las pulgadas. O incluso podéis hacer los 2 primeros vídeos en centímetros y si veis que os veis un poquito cómodos, intentar en el tercero introducir las pulgadas ya e intentar seguir el proyecto con pulgadas, ¿vale? Es una recomendación, obviamente luego cada uno que haga lo que quiera. Vale, una vez que tenemos ya claro por qué utilizamos pulgadas, porque las herramientas vienen en pulgadas y demás, vamos a continuar un poquitito con lo que estábamos hablando de la base de corte. Bueno, la base de corte, este tipo de bases de corte son autocicatrizantes, que esto no quiere decir que sean mágicas, pero sí es verdad que aguantan muchísimo más tiempo que las verdes que estamos acostumbradas a ver en papelerías técnicas, que son mucho más rugosas, más duras y que enseguida se quedan marcadas. Esta, la goma, es como un poco más flexible, permite que el cúter penetre en la cuchilla y no va quedando así marcada y blanca, sino que van quedando como más disimulados los cortes y es un poquitito más duradera, ¿vale? Por eso me ha gustado. Y básicamente esto junto con el cúter lo vamos a utilizar para cortar el cartón, que suele ser lo primero que hago antes de empezar un proyecto, ¿vale? Entonces usaríais la marca en el cartón de las medidas que necesitamos cortar. Y luego con la regla, esta regla tiene corcho por debajo para que sea un poco más fija en la mesa y no se nos mueva mucho. Agarraríamos con cuidado y cortaríamos con el cúter, ¿vale? Tener simplemente cuidado si sois un poco peques, que os haga esto alguien mayor, que os eche una mano. Es solo lo primero del proyecto, cortar el cartón. Una vez que tenéis el cartón cortado, ya pasaríamos a la cizalla, que ya no tiene prácticamente riesgo ninguno, ¿vale? Entonces pasamos a la cizalla. Como veis, la cuchilla está en esta guía de aquí, la cuchilla está escondidita aquí abajo, por lo tanto es bastante complicado cortarse con ella. Lo único que tenéis que hacer es moverla de arriba a abajo para cortar el papel, como os estaba enseñando, ¿vale? Y esta cizalla la veis en rosita porque yo he querido el capricho de tener estas piezas en rosa, pero la cizalla que viene con las pulgadas aquí arriba es una cizalla que viene con los detalles, los apliques en azul, ¿vale? Hay otra versión que todos los hendidos los trae en centímetros. En lugar de tener todos estos hendidos tiene menos, porque en lugar de tenerlos cada octavo de pulgada los tiene cada media pulgada, que es casi un cuarto, o sea, casi tendría la mitad de los hendidos, que como os digo yo considero que no nos dan tanto juego, por lo que he preferido incluir la de pulgadas. Si queréis seguirlo en centímetros, tenéis centímetros aquí abajo, ¿vale? Entonces, sabéis que vuestra cizalla va a venir con esto en azul, es simplemente decorativo, ¿vale? No tiene ninguna importancia. Vais a tener una guía aquí arriba con las pulgadas y otra aquí abajo con los centímetros. Podéis apoyar el papel aquí en los centímetros o podéis apoyarlo arriba en las pulgadas. Es importante que cuando vayamos a cortar, tanto sea arriba como abajo, apretemos muy bien para asegurarnos que está aquí pegado y no apoyéis así de cualquier manera, porque entonces el corte nos va a quedar en diagonal, ¿vale? No va a quedar un corte recto. Entonces, para utilizarla para cortar, si queremos cortar una pieza de 15 centímetros, por ejemplo, pondríamos nuestro papel en el 15 y recto hacia abajo y simplemente pasamos la cuchilla y nos cortaría, ¿vale? Si queremos cortar 4 pulgadas, igual presiono hacia arriba, paso la cuchilla y me corta las 4 pulgadas, ¿vale? Esto para usar la cuchilla. La cuchilla siempre corta por extendido, entonces muchas veces a lo mejor no sé qué medida quiero cortar, pero sé que quiero cortar por aquí, porque estoy cortando una tarjeta. Imaginaros que tengo un dibujo que sé por dónde yo lo quiero cortar, entonces simplemente la marquita por donde yo quiero cortar la hago coincidir en ese surco y ya me ahorro el tener que medir y coger la regla.
¿vale? Ahora vamos a imaginarnos que lo que queremos es utilizar la base de hendido. Pues vamos a sacar esta pieza de aquí, la vamos a girar y ahora me nace como un tope para poder apoyar el papel, ¿lo veis? Entonces cogemos la plegadera, que es esta piecita de aquí, y pues haríamos las marcas donde necesitemos hacerlas. Normalmente casi siempre que hacemos solapitas las solemos hacer en media pulgada, que es la primera oscurita que hay aquí, ¿vale? Que es 1,2 centímetros. Pero muchas veces a lo mejor tenemos la pieza y decimos vamos a plegarla a la mitad. Pues sabiendo en el número en el que queremos marcarlo, simplemente empezamos presionando un poquitito y arrastramos hacia abajo, igual que esté bien pegada a la guía, porque si no se nos va a quedar, si lo hacemos un poco así, se nos va a quedar el corte, o sea el hendido torcido, ¿vale? Entonces siempre bien pegadito arriba, pegado a este lateral para que nos toque con el tope, y ahí podríamos hacer nuestros pliegues tantos como queramos. Esto podríais hacer un molinillo de esos que se hacen así con... ¿Vale? ¿Qué hace esto? Nos prepara las fibras del papel para que cuando lo doblemos no se cuartee, no se abra. No solo nos facilita que luego la doblez sea muy rápida para nosotros, ¿vale? No es lo mismo pretender doblar el papel sin marca, que una vez que le pongo la marca, que es muy sencillo que me doble por ahí, ¿no? Sino que además facilita que toda esta pieza de papel no se abra lo que son las fibras del papel. Unos papeles son mejores a la hora de trabajar con ellos, de plegar, que otros. Por ejemplo, hay marcas de papel que da igual que las marquéis, que suelen abrirse. Si el papel está impreso en láser, en digital, que es una cosa poco habitual porque no funcionan bien para scrapbooking, a la hora de plegarlo, le hagáis o no le hagáis el hendido, suele como escascarillarse el tóner de tinta y se cae el pigmento y queda muy feo. ¿Qué tal? Bien. Entonces se suelen utilizar impresiones de papel que no sean digitales para que esto no pase, y además papeles que las fibras funcionen muy bien a lo que serían los pliegues, ¿vale? Es una de las cosas de las que estoy súper orgullosa, tanto de mi imprenta como mi tipo de papel, que funciona súper bien para trabajar en scrapbooking, todos los que diseño y editamos nosotros, ¿no? Pero la gran mayoría de las marcas especializadas en scrapbooking son así, pero bueno, que sepáis que a veces hay excepciones, que no es culpa vuestra, sino que a veces pues la calidad del papel no es la adecuada para esto. Puede ser adecuada para otras cosas, pero para trabajar así con ella pues no. ¿Y qué más? Yo creo que en principio esto sería todo, ¿vale? Cuando queramos volver a cortar, devolvemos esta pieza a su sitio. Vais a ver que quizá yo no me moleste la mayoría de las veces a doblar eso, simplemente cuando quiera plegar pongo el papel en la línea por donde corta y pliego. Muchas veces ya no me molesto en girarla porque estoy viendo perfectamente que nace ahí y ya está. Pero bueno, la cinta ya está pensada para que se vaya. Si tenéis alguna pega, pues o queréis, os veis súper sueltas, pues súper sueltos, pues hacerlo como sea más cómodo. Vale, más, esta cizalla es plegable, de manera que a la hora de ir a un taller o lo que sea veis que ocupa muy poquito, y cuando queráis trabajar con ella trae por aquí unos topes que podéis usarlos o no. Yo lo cierto es que no los uso, pero bueno, queda un poquitito más firme. Simplemente se presiona hacia adentro y esto hace que quede mucho más firme y que ya no come un poquito hacia arriba. Yo lo cierto es que no la suelo usar, pero bueno, puede ser que sea interesante utilizarlo. Y luego que sepáis que la plegadera la podemos usar también una vez que tenemos los pliegues hechos o que hemos forrado el papel como una herramienta. Se usa muchísimo, es imprescindible, ¿vale? Para trabajar. Entonces
pues que aparte de solo para hacer los pliegues la vais a tener a mano porque la vais a usar muchísimo. Esta plegadera es una plegadera muy resultona para el precio que tiene. En este caso prácticamente viene de regalo con la cizalla, pero se podría comprar suelta también en otros colores. Es una plegadera que funciona muy bien, muy resultona porque es muy barata, pero al ser de plástico poco a poco vais a ir viendo que se va gastando y se va desapareciendo esto, y no solo desaparece, sino que además se va convirtiendo como en un cuchillo que os va a dañar el papel. Es por eso que una vez que llevamos tiempo y veis que os gusta y tal, solemos cambiar a plegaderas de teflón, que son estas de aquí, que son un poco más duraderas, más fuertotas y además no marcan nada el papel, son como especiales para eso, vaya. Y son las que se usan a nivel profesional desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Simplemente pues eso, que sepáis eso. Comentaros también que tenemos dos herramientas que nos ayudan mucho en la encuadernación, que os voy a enseñar a usarlas, pero no son para nada imprescindibles, vais a seguir el tutorial perfectamente sin ellas, pero por si alguien tiene el gusanillo, pues que sepáis que existen y que las vamos a hacer, y que son como dos aliadas geniales cuando estamos empezando, que es una regla en T y una guía para cortar las esquinas, ¿vale? Las hay en un montón de colorines, las nuestras son de metacrilato, pero las tenéis en plástico, las tenéis en madera, en un montón de materiales, en un montón de proveedores diferentes, ¿vale? Y en principio yo creo que esto sería todo, que estamos ya preparados para empezar nuestra clase la semana que viene. Solo comentaros una última cosa, y es el que vamos a hacer con estas cositas de aquí. Ideas que os daba yo. Esto es un kit de regalito que podéis no usarlo si no queréis. No os va nada más de materiales en el kit para poder utilizarlo. Es simplemente por si a alguien le apetece prepararse algo. Lo más sencillito de todo, que sería lo que se me ocurrió a mí, es coger folios de colores, folios en blanco, lo que sea, tomar la medida, cortarlo del mismo tamaño que los folios que veis que os va a dar, y una vez lo tengáis todo del mismo tamaño, llevarlo a una copistería simplemente a que os lo encuadernen. Sería poner una por arriba, la que más os guste de todas para poner por abajo, y luego si les pedís que os pongan dos polipropilenos, que son estos plásticos duritos, uno por arriba y otro por abajo, en lugar del negro, para que no se os pierda el estampado de atrás. Y tendríais de una manera muy baratita pues una libreta para ir tomando apuntes a lo largo del curso. Con esto de aquí podríais meter alguna por el medio y hacer como diferentes secciones. Imaginaros, una para los cursos, otra para anotaciones, temas de herramientas, fabricantes, productos y demás, y otra pues como para listas de deseos. O incluso, si queréis, podéis hacer toda la libreta en tamaño A5, que sería coger un folio, que es esto de aquí, cortarlo al medio, o comprar directamente un taco de relleno de folios, que los hay en A5, o sea, folios no, porque el folio ya es un tamaño, pero de papeles en A5, y hacer lo mismo, pero ahora en tamaño A5. Vais a ver que también se os adapta perfectamente, ¿vale? Os va a quedar más grandote el texto, y igual pues hacéis una libreta en lugar de en A4, en A5, más chiquitina, igual la lleváis a encuadernar. En ese caso, cada una de estas piezas os daría para hacer dos separadores. Entonces tendríamos, como tenemos 3 piezas, tendríamos para hacer hasta 6 secciones, incluso una para cada uno de los tutoriales, para ir anotando cositas, ¿vale? Eso, podéis utilizarla, podéis no utilizarla, es un cariño que os he enviado. Lo que sí que quería enseñaros cómo hacer el marcapáginas. También podríamos coger uno de los archivadores, si os gusta, que es a lo mejor una cosa muy sencillita, y simplemente coger fichas, meterle los agujeritos, meter fichas y utilizar esto a modo de
separadores también, a modo como de decoración por dentro, cortarlos al tamaño de las fichas y utilizarlo como unos separadores. Si no sabéis todavía hacer nada de esto, no os preocupéis, porque en un vídeo o 2 vídeos que veáis ya vais a saber hacerlo perfectamente. Vamos a prepararnos unos marcapáginas con esto, ¿vale? Para que veáis cómo están pensados este tipo de kits. Voy a poner donde empieza lo que es la parte estampada, más o menos por donde corta mi cuchilla, por arriba y por abajo. No necesito que sea muy exacto, aunque le quite un filete de la parte estampada me da igual, porque en realidad con que me queden los dos al mismo alto, porque está pensado para que uno sea parte de delante y otro sea parte de detrás, pues estaría. ¿Veis que voy poniendo el corte en el hendido por donde corta, en esta línea más oscura por donde va a cortar la cuchilla, y voy cortando con la cizalla, ¿vale? Una vez tenemos las dos piecitas para que sean parte de adelante y parte de atrás, voy a voltear una, le voy a poner pegamento líquido todo por detrás. Perdonad por la luz, pero es que estamos en invierno y se hace de noche enseguidísima. Son las 6, no os creáis que es que me he puesto tardísimo a grabar, pero se me ha hecho enseguida de noche. Vale, pegaríamos una con otra de forma que las partes blancas queden hacia el interior y ahora se nos vea decorado por arriba y por abajo, ¿vale? Una vez la tengo así, lo que yo suelo hacer es coger ahora de nuevo base de corte, regla y cúter, y le voy a cortar un filetito todo alrededor para que me quede perfectamente casada la parte de adelante con la parte de atrás. Si una nos ha quedado un poco más grande o un poquitito más pequeña, pues haciendo esto saneamos perfectamente todo el contorno para que nos queden perfectas, que no se note que son dos piezas pegadas, vaya. ¿Veis cómo utilizo el cúter y la regla? Es muy sencillo, ponemos la regla encima, agarramos, tenemos muchísimo cuidado de que los dedos queden de este lado de la regla hacia este lado y nada más. Y eso, y si sois peques, pues por favor en el momento del cúter pedir una ayudita, y no quiero que nadie salga herido de este curso, quiero que sea una experiencia súper perfecta de bonita. Ahora lo que podemos hacer es cortarle las esquinitas para que sean iguales. Vamos a voltearla y ahora me la traigo de guía para el otro lado. Ok. Ella tendría como un pequeño marcapáginas para nuestra libretita. Os digo, no os preocupéis si ahora no tenéis muy claro qué hacer con ella, si lo veis muy difícil, porque enseguidita os digo que vais a aprender. Os voy a enseñar otra libreta que he hecho. En vez de con el plastiquito que os ponen en las copisterías, forrando cartón, ¿vale? Tendríais que coger un cartón de galletas que tengáis reciclado así, o esperar a acabar el curso a ver si os sobran cartones grandes, que yo creo que a lo mejor sí, para poder hacer las cubiertas. Pues podéis utilizar esto para forrar la cubierta por delante, también para decorarla por detrás. Fijaros el marcapáginas, qué cosa más money. Y pues tenéis para haceros una libretita. Luego le ponemos unos lacitos, que es algo primordial en scrapbooking, los lacicos. Y pues eso, tenéis justo el material necesario para poder hacer, imaginaros, parte de delante, parte de atrás. Con dos de estas podríamos forrar la parte de adelante y la parte de atrás por el interior, y aún nos sobraría alguna por si queremos hacerle un bolsillito o un separador por el medio a la libreta, ¿vale? Veis que tiene el material justo para poder hacer prácticamente lo que queráis, ya sea un tipo de encuadernación, queráis usar una carpetita, queráis usarlo en tamaño folio, en tamaño A5, se adapta perfectamente a todo. Y pues nada más, hasta aquí la introducción 2.0.
estamos listos para empezar el curso, así que pues nada, tener todo el material a mano, que mañana empezamos el primer proyecto. Muchísimas gracias por acompañarme en esta experiencia nueva, espero no defraudaros, espero que os guste un montonazo y sobre todo que pues os dé como una ilusión, una energía un poquito especial y esa parte como creativa y artística que yo creo que a todos nos viene súper bien y nos alegra un poquito los días más malos. Nada, un beso enorme, hasta mañana, adiós.